Bueno, bienvenido a todos los colegas. Mi nombre es Martín Quinteros. Yo soy contador público, docente e idóneo en la Comisión Nacional de Valores, en la CNV. Este nuevo video nos encuentra para seguir charlando sobre inversiones financieras en el ciclo que llamé el ciclo de tratamiento tributario de inversiones financieras. Ya analizamos varios casos. Hoy nos toca en la difícil situación de los dividendos, ¿no? Voy a tratar de hacer todo lo posible para ser lo más claro posible. Acá en dividendos hay una complejidad realmente más difícil que el resto de los otros instrumentos financieros o el resto de los rendimientos que podemos obtener por los instrumentos financieros. Por lo tanto, bueno, no solamente con dividendos, sino con todos los instrumentos financieros, siempre la recomendación es dirigirse a un contador público matriculado de su jurisdicción para realizar las presentaciones. No es sugerencia de ningún tipo de manera que las declaraciones juradas la haga el contribuyente por sí mismo, sino que lo hagan a través de un contador público matriculado. Estos videos son solamente a cuestión informativa, a cuestión educativa, para que el contribuyente sepa cuáles son o cómo va a tributar los rendimientos que obtuvo en el mercado de valores o en inversiones bancarias o en compra y venta de moneda extranjera. Bueno, volvemos entonces a los dividendos, que dijimos era una situación bastante complicada, ¿no? Bueno, sabemos que los dividendos son rendimientos que obtenemos por la tenencia de acciones de empresas argentinas o CDRs, que los CDRs son acciones digamos, instrumentos financieros que representan acciones del exterior, ¿no? Por ejemplo, un CDR de Apple, un CDR de Amazon, un CDR de Google, que yo tengo en mi cartera, y que si Apple, Google o Amazon en Estados Unidos pagan dividendos, a mí me corresponde una parte, me corresponden los dividendos que pagaron, ¿no? Obviamente en base al ratio de conversión, en base a las retenciones que nos hacen en Estados Unidos, las comisiones que nos va a cobrar el banco Comafi, que es quien emite los CDR. Pero bueno, la idea del video no es analizar eso, sino es analizar el tratamiento tributario que va a tener el dividendo. Bueno, empecemos primero por dividendos de acciones argentinas, que es un poquito más complejo. Acciones argentinas. Uno puede haber comprado acciones de YPF, de Galicia, Banco Macro, la acción que uno quiera haber comprado. Y supongamos que esa acción pagó dividendos. Bárbaro. Y yo cobré los dividendos. Muy bien. En mi cuenta comitente. Ese cobro de dividendos, vamos a analizar. ¿Está grabado en ganancias? Primero que todo. Y segundo, ¿está grabado en bienes personales? Bueno, vamos primero con ganancias. Bueno, para ganancias vamos a la ley de ganancias y vamos a ir al artículo 49. El artículo 49 es el que plantea, de la ley general, que los dividendos en dinero o en especies serán considerados ganancia gravada por sus beneficiarios. ¿Qué quiere decir cuando la ley utiliza ganancia gravada? Bueno, ganancia gravada quiere decir que va a pagar ganancias, básicamente. O sea, forma parte de la base imponible. Este rendimiento va a pagar ganancias. O sea que los dividendos pagan ganancias. Y acá tenemos que tener en cuenta que no hay una exención en el artículo 26, como venimos viendo antes, donde sí hay exenciones para la compra y venta de acciones, pero no hay exención para el cobro de dividendos. Por ende, los dividendos están grabados en ganancias, por lo cual pagan ganancias. Acuérdense que estamos hablando de dividendos de acciones argentinas. Ahora, la pregunta sería, bárbaro contador, yo tengo mi cuenta abierta en el broker, cobré dividendos de, vamos a suponer, Banco Macro, bárbaro. ¿Tengo que pagar ganancias por esos dividendos? Bueno, para la respuesta a eso tenemos que ir al artículo 97 de la ley. ¿Y qué nos dice el artículo 97 que está dentro del impuesto cedular? El artículo 97 nos va a plantear lo siguiente, dice que habla de los dividendos, perfecto, acá va a tributar a la cuota del 7%, muy bien. Y dice que el impuesto que hace referencia al párrafo anterior, este 7%, deberá ser, acá mucha atención, deberá ser retenido por las entidades pagadoras de los referidos dividendos y utilidades. O sea que cuando a vos te pagan dividendos,
supongamos Banco Macro, Banco Macro debería retenerte ese 7% en el pago de dividendos. O sea, si te va a pagar 1000 pesos, te deberías retener 7 pesos para que la empresa pague los dividendos. De la misma manera que vimos que la tenencia de acciones en bienes personales, la empresa retiene el 0,5%, o sea, o hace un pago a cuenta de esa tenencia de acciones. Lo mismo pasa con los dividendos. Dicha retención tendrá carácter de pago único y definitivo para personas humanas. ¿Qué quiere decir? Que la persona humana no tiene que pagar este 7% de dividendos porque ya lo está pagando la empresa que lo emitió. ¿Se entiende? Ahora, ojo, acá aclara, siempre y cuando, faltaría agregar, no estuvieran inscriptos en el presente impuesto. ¿Qué quiere decir eso, colegas? Bueno, que si vos suponete sos un inversor y trabajás en relación de dependencia y nada más. No estás inscripto en el impuesto a las ganancias porque solo trabajás en relación de dependencia. Muy bien. Cobraste dividendos de Banco Macro. ¿Tenés que pagar dividendos por esos dividendos impuestos por los dividendos que cobraste? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque como no estás inscripto en el impuesto a las ganancias, el inversor, y te está pagando una empresa argentina, la empresa argentina te tendría que haber retenido porque vos no estás inscripto y en ingresar como pago único definitivo el 7% de tu dividendo. Por ende, está grabado, o sea, paga ganancias, pero no lo tenés que pagar vos, lo paga la empresa, siempre y cuando no estés inscripto en ganancias. Ahora, si vos sos un responsable inscripto, por ejemplo, que compra y vende acciones y cobra dividendos dentro de tercera categoría, o sea, dentro de su explotación unipersonal, entonces ahí no te van a retener el 7% y lo tenés que pagar vos dentro en el impuesto a las ganancias cuando lo presentes, ¿no? Así que son los dos casos separados. La mayoría de los casos podríamos decir que se van a encontrar en el primer caso. Personas que no están inscriptas en el impuesto a las ganancias y que les retienen el dividendo, por ende no lo tienen que pagar ustedes. Así que eso es una buena noticia para los dividendos de acciones argentinas. Y segundo, los dividendos de acciones argentinas, ¿pagan bienes personales? Bueno, acá de nuevo el concepto de bienes personales y de ganancias, ¿no? Una cosa es ganancias, que es un impuesto dinámico que vos hay que ir a analizar todas las ganancias que tuvimos del 1 de enero al 31 de diciembre. Y otra cosa es el impuesto a los bienes personales, que es una foto patrimonial del patrimonio contribuyente al 31 de diciembre de cada año. O sea que los dividendos, ¿pagan bienes personales? Bueno, la respuesta sería no, porque en principio, ¿no? Porque el dividendo no es una tenencia en sí, ¿no? No es algo que yo compro, sino es un rendimiento por tener una acción. Entonces, la acción va a tributar bienes personales, sí, pero paga la empresa como responsable sustituto. El dividendo no es una tenencia. Ahora, cuando yo cobro el dividendo, se transforma en algo, en una tenencia, que puede ser una tenencia de pesos, puede ser una tenencia de bonos, puede ser una tenencia de dólares, ¿no? Depende cómo me hayan pagado el dividendo. Esa tenencia del dividendo que me pagaron, si yo la mantengo el 31 de diciembre, bueno, hay que analizarlo para ver si paga o no paga bienes personales. ¿En base a qué, contador? Bueno, se analiza en base a qué tipo de dividendo me pagaron. Contador, me pagaron en títulos públicos. Los títulos públicos están exentos de bienes personales. No pagaría. Me pagaron en dólares. Bueno, si los tenés en tu cuenta comitente van a estar grabados. Si lo tenés en tu caja de ahorro van a estar exentos. Me pagaron en pesos. Bueno, si lo tenés en tu cuenta comitente está grabado. Si lo pasas a tu caja de ahorro están en pesos. Están exentos, ¿no? Como vimos en los videos de tenencia de moneda extranjera y cuentas corrientes y cajas de ahorro. Por ende, en sí, el dividendo no tributa bienes personales. Bueno, eso es para los dividendos de acciones argentinas. Vamos a los dividendos de CDRs, que también cobramos. Y los dividendos de los CDRs, los colegas que invierten en la bolsa sabrán que se cobran en dólares, lo cual lo hace muy interesante. O sea, aumenta el interés por el CDR. No solamente una inversión dolarizada, sino que también me va a pagar dividendos en dólares, lo cual realmente lo hace maravilloso a la inversión de CDR. Bueno, más allá de que de su tratamiento en bienes personales, como vimos en la clase anterior.
¿Qué pasa cuando cobro un dividendo de un CDR? Bueno, primero ingresa por el artículo 49 y el artículo 50, que se plantea que el cobro de dividendos está grabado. Por ende, ya no tenemos, acá no tenemos respuesta más allá de saber que los dividendos están grabados, ¿no? Y el problema que tienen los dividendos cobrados por CDRs es que no se va a aplicar el artículo 97. ¿Por qué no se va a aplicar el artículo 97? Donde la empresa es la que retiene. Y porque el que me está pagando, fíjense, el que me está pagando son empresas del exterior. Por ende, la ley de ganancias de nuestro país no se aplica a empresas del exterior, ¿sí? La ley de ganancias de nuestro país solo se va a aplicar a empresas de nuestro país. Por ende, solo las empresas de Argentina van a actuar como responsable sustituto, reteniéndote el 7% de dividendo, pero la empresa del exterior no. Por ende, el dividendo cobrado del exterior por CDRs va a estar grabado en ganancias, o sea, va a pagar ganancias, y a su vez, encima, va a ser de renta extranjera. Va a ser de renta extranjera, porque como vimos en el video anterior, en el artículo 7 de la ley de ganancias, se menciona que los valores representativos certificados de depósito de acciones se consideran fuente argentina cuando el emisor de las acciones esté radicado en Argentina. Y sabemos que las empresas por las cuales cobramos dividendos no están radicadas en Argentina, sino en el exterior. Por ende, el dividendo no solamente va a estar grabado, sino que va a ser fuente extranjera, ¿no? Va a ser fuente extranjera. Eso con respecto a ganancias, y con respecto a bienes personales, el mismo criterio que dividendos de acciones argentinas. Hay que ver cuando lo cobro, cuando obtengo esos dólares del exterior, bueno, ¿qué hago? Si los mantengo en mi cuenta comitente van a estar grabados en bienes personales, pero si me los mando a mi caja de ahorro van a estar exentos, o si lo invierto en un fondo común de inversión de renta fija en dólares, también va a estar exento, o si lo invierto en una obligación negociable, también va a estar exento. Así que bueno, colegas, hasta acá este video. Espero que les haya sido de utilidad y nos encontramos en la próxima clase. Un saludo para todos.